Presentemos, hermanos, nuestras vidas nuevamente delante del Señor. Presento mi vida delante del Señor para que el Señor nos ayude en esta tarde. Amén. Vamos a estar predicando acerca de una limpieza total o una limpieza completa. Ahí en Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45 de esta nuestra serie del Evangelio de Marcos. Así que preste atención para que usted pueda escuchar, hermano, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en esta tarde. Amén. Oramos. Padre, nuevamente venimos delante de tu presencia en esta tarde, presentando nuestras vidas que va a ser expuestos a tu palabra, Señor. Esta es la parte más importante de nuestro servicio, Señor. Y necesitamos de ti en esta tarde. Necesitamos que tú nos des gracia, que tú nos des sabiduría, que tú nos des humildad para poder recibir tu palabra, Señor. Mira las necesidades de cada uno de los que están aquí, con diferentes necesidades espirituales, diferentes situaciones en su vida, diferentes niveles de madurez espiritual, diferentes niveles de conocimiento de tu palabra, Señor. Pero te pedimos que tú nos ayudes, Señor, que tú me des gracia en esta tarde para poder comunicar tu palabra de una manera que honre lo que tú has inspirado en las Escrituras, Señor, y que sea edificación a tu pueblo y de salvación a cualquiera que lo necesite. Nosotros te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Leemos ahí la palabra del Señor en Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45, que es donde vamos a continuar en nuestra exposición en esta tarde. Dice así la palabra del Señor: vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Primera escena: Jesús entra en una sinagoga en el día de reposo, él predica el evangelio del reino, y ¿qué pasa? Se manifiesta un demonio en la vida de un hombre, pero no solamente eso, sino que inmediatamente Jesús trae liberación a esta necesidad. Segunda escena: las multitudes oyen hablar y se amotinan frente a la casa de uno de sus discípulos para recibir sanidad y liberación. Estaban impactados por lo que había sucedido en la sinagoga. Tercera escena: Jesús se levanta a orar muy temprano, la madrugada del domingo, y le dice a sus discípulos que necesita ir a otras ciudades a predicar. La semana pasada vimos de que sus discípulos como que se sorprendieron de esta respuesta, porque ellos estaban esperando que Jesús regresara nuevamente donde estaban las multitudes, esperando una sanidad o una liberación o un milagro. Cuarta escena: Jesús predica el evangelio por las calles y las ciudades y entra en las sinagogas y liberta a muchos que estaban endemoniados dentro de las sinagogas. Como consecuencia, mis hermanos, de todo esto, la fama de Jesús obviamente comenzó a correr por las calles y las multitudes venían a ver quién era este personaje que estaba haciendo estas cosas, y muchos venían a donde él para recibir algo de parte de él. Algunos tal vez querían conocerle, otros simplemente estaban interesados en qué podían recibir de este hombre que está haciendo unos milagros y unas sanidades sorprendentes. Ahora, entre todo ese grupo de multitudes que venían a él, enfermos con toda clase de enfermedades, llegó ante Jesús uno que tenía la peor condición de todas las condiciones de todos los enfermos que se habían presentado anteriormente, mis hermanos. Llegó ante Jesús un hombre que tenía una condición conocida como la lepra.
¿Cuántos aquí han escuchado de esa enfermedad? ¿Cuántos la han visto? ¿No? ¿Okay? Yo le sugiero que usted busque, gracias a la tecnología, hoy tenemos YouTube y tenemos Google, que usted busque imágenes de cómo luce una persona que tiene lepra, mis hermanos. Pero yo quiero que hablemos un poco acerca de esto de la lepra. Yo no soy un doctor, así que yo no pretendo darle a usted en esta tarde un diagnóstico detallado de todos los elementos de lo que es la lepra, pero yo quiero darle algunos aspectos básicos de cómo la lepra afecta a una persona. La lepra se trata de una enfermedad totalmente incurable. Hasta el día de hoy, la lepra es incurable, mis hermanos. Hay tratamientos para la lepra, pero el virus en sí sigue estando dentro de las personas y en la mayoría de los casos las personas mueren a causa de esta condición. Es como lo que se conoce hoy en día como el HIV, el SIDA, mis hermanos. El HIV tiene tratamiento, pero todavía no han encontrado una cura para poder, ¿verdad?, proveer una sanidad completa a las personas. Es que las personas que tienen SIDA, al igual que las personas que tienen lepra, están destinadas a la muerte, hermano, segura. Le va a llegar, más tarde que temprano, pero le va a llegar. La lepra no es una simple infección de la piel, es una enfermedad que afecta todo el ser del hombre. Ataca no solamente a la piel, sino a la sangre, la carne y los huesos, hasta que el paciente comienza a perder sus extremidades y a pudrirse centímetro a centímetro. Según la lepra va progresando, los pedazos de piel comienzan a caerse. Las extremidades comienzan a caerse. La persona puede estar sentada y sin darse cuenta perdió 1 o 2 o 3 dedos y no se da cuenta porque ha perdido toda sensibilidad en su cuerpo, mis hermanos. Ahora, entre los judíos, el leproso era considerado como una persona impura y era apartado de la congregación de Israel y de las ordenanzas de la religión del judaísmo. Una persona contagiada dentro del pueblo judío, porque la lepra no solamente afectaba a personas judías, afectaba a un sinnúmero de personas fuera de Israel. Estas personas eran excluidas de la congregación, no podían habitar juntamente con todos los demás y mucho menos podían participar de la vida religiosa del pueblo de Dios. Eran obligados a vivir en una casa aparte o en una ciudad de refugio. Nadie podía tocarles o ministrarles. Una situación, hermano, muy complicada para una persona. Esta persona estaba destinada a vivir en la soledad en todo momento. Era una de las enfermedades más temidas en el mundo antiguo y una infección contagiosa que podía propagarse tanto a través del aire como por contacto físico. Por eso las personas le tenían tanto repudio a los leprosos, porque no solamente podían contagiarse porque el leproso los tocara, sino porque si el leproso estaba muy cerca de ellos, esto era un virus y una bacteria que se podía transmitir por medio del aire. Así que estas personas estaban condicionadas, mis hermanos, a vivir totalmente apartados de sus seres queridos, de la sociedad, de cualquier persona que estuviera cerca de ellos. Y miren lo que dice en el libro de Levítico. Acompáñeme al libro de Levíticos, capítulo 13, versículos 45 al 46, para que veamos cuál fue la instrucción que Dios le dio al pueblo para que ellos supieran cómo iban a manejar a una persona que estuviera esta enfermedad de la lepra. Levíticos capítulo 13, versículos 45 y 46. Levíticos capítulo 13, versículos 45 al 46. Aquí hay una instrucción muy clara, mis hermanos, acerca de cómo debía vivir una persona que tuviera lepra. Dice así la palabra del Señor ahí en Levíticos 13, versículos 45 al 46. Y dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Así que no solamente una persona que tuviera esta condición tiene que vivir bajo la realidad
de que tiene que vivir apartado de la gente, pero en momentos dados donde por obligación o por necesidad tenga que entrar a un lugar donde hay una multitud de personas, esta persona tenía que pasar la vergüenza pública de ir gritando mientras iba entrando a la multitud, impuro, impuro. Y la gente en Israel ya sabía lo que eso significaba. Significaba que esta persona tenía lepra y automáticamente, obviamente, la gente se aleja y se distancia. Así que la condición de una persona leprosa, hermanos, es una situación muy grave, muy crítica. Es una persona, hermano, que está no solamente consumido físicamente, sino que emocionalmente está totalmente destruido ante la realidad de que no puede tener contacto con nadie. Una cosa es que nosotros nos enfermemos por 40 días y nos pongan en cuarentena en un salón y no quieren que nadie se acerque. Otra cosa es que usted viva años bajo esta condición y nadie se puede acercar a usted, ni usted se puede acercar a alguien. Y esta era la condición de este hombre leproso que vemos aquí en Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. Pastor John MacArthur comenta acerca de la condición de las personas que padecían lepra y él dice lo siguiente: los leprosos no solo se encontraban físicamente desfigurados y socialmente rechazados, también estaban religiosamente contaminados. No podían ir al templo a adorar u ofrecer sacrificios. Ni siquiera se les permitía entrar a Jerusalén o a cualquier otra ciudad amurallada. Aislados de todo y de todos, vivían sin familia, amigos, ocupaciones o esperanza. Su lastimosa condición era permanente, ya que no había cura en el mundo antiguo. Y una persona bajo estas circunstancias y condición es la persona que se acerca a Jesús en este relato, hermanos, de Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. Todos los demás enfermos que habían venido ante Jesús tenían la capacidad legal de poder acercarse donde otras personas. Sin embargo, el leproso no tenía este privilegio que tenían los demás enfermos, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos en este pasaje de aquí de Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45? Nosotros lo primero que podemos ver es la actitud con que este hombre leproso se acerca donde Jesús. Este hombre había escuchado acerca de Jesús y lo que había estado pasando. Pero este hombre se acerca con una actitud muy distinta a cómo los demás se habían acercado a Jesús anteriormente. Este texto, aquí en el versículo 40 al 45, mis hermanos, no nos provee ningún dato personal acerca de este hombre leproso. No sabemos de dónde es, no sabemos quién era su familia, cuántos años llevaba de leproso, dónde vivía. Eso el texto no nos provee las contestaciones a esas preguntas. Lo que el texto sí nos revela de una manera indirecta es que este hombre, al igual que las multitudes, escuchó hablar acerca de lo que Jesús estaba haciendo y decidió acercarse ante él. Este hombre, mis hermanos, hace algo que le era prohibido por la ley, según nosotros acabamos de leer en Levítico capítulo 13, versículos 45 al 46. Este hombre hace algo que le era prohibido por la ley. Imagínense en el estado de desesperación que este hombre se encuentra. Este hombre se acerca a la multitud, pero específicamente se acerca directamente a donde está Jesús. Él está desobedeciendo públicamente la ley de Dios. Y hay una multitud mirando la condición de este hombre, pero por encima de eso está mirando la desobediencia de este hombre ante la ley de Dios. Pero miren cómo este hombre se acerca donde Jesús, mis hermanos. Miren lo que dice ahí en el versículo 40. Y aquí hay dos partes que vamos a estar viendo de este versículo. Dice el versículo 40, vino a él un leproso, y miren la actitud con la que él viene, rogándole e hincada las rodillas. Si nosotros vamos a los dos pasajes paralelos de este mismo relato, en Mateo capítulo 8 y en Lucas 5, vamos a ver unos detalles adicionales a la actitud con la que vino este hombre. Si me acompañan ahí a Mateo capítulo 8, vamos a ver otro detalle muy importante acerca de este relato. Mateo capítulo 8. Versículos 1 y versículo 2.
Aquí vamos a ver en este pasaje de Mateo 8, que es el pasaje paralelo de ahí de Marcos 1, que este hombre hace algo que ninguna de las otras multitudes que se habían acercado a Jesús anteriormente en las exposiciones pasadas hizo. Esto es un detalle muy revelador acerca de la actitud de este hombre y del por qué él obtuvo la respuesta que Jesús le dio. Miren lo que dice ahí en Mateo 8:1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor. Todas las demás multitudes que habían venido ante Jesús anteriormente buscando un milagro y buscando una sanidad o una liberación, ninguno de ellos públicamente hizo esta expresión de reconocer a Jesús como Señor, como lo hizo este hombre leproso, mi hermano. Este hombre se postra con cabeza en tierra y reconoce y le suplica a Jesús por un acto de misericordia. Este hombre reconocía algo muy distinto en la persona de Jesús como para acercarse directamente ante él. La impotencia de este hombre había llegado a su punto extremo, mis hermanos. Y él estaba dispuesto a romper la ley ceremonial y llegar directamente donde estaba Jesús, porque a lo mejor o pasaban dos cosas: o recibía una sanidad o era apedreado a muerte. Esta era la condición extrema en que este hombre se encontraba, hermano. No había médicos, no habían terapias, no había nada que pudiera sacar a este hombre de la condición en la que se encontraba. Pero este hombre leproso se acerca a Jesús con una petición urgente, pero a la misma vez, mis hermanos, como vemos en el versículo 40, él viene con una actitud de humildad, de adoración. ¿Por qué? Porque como dice el texto, vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla, y en Mateo capítulo 8 dice que postrando su cabeza en tierra. Esto es una postura de adoración. Este hombre está reconociendo, a lo mejor en ese momento no tiene todos los datos necesarios, pero él está reconociendo, este hombre es totalmente distinto al sumo sacerdote, a los sacerdotes del pueblo de Israel, a cualquier rabí, a cualquier escriba. Él reconoce algún tipo de superioridad en la vida de Jesús. Pero no solamente viene con una actitud de humildad y de adoración, sino que también viene con una actitud de sujeción divina a la voluntad de Jesús. La decisión de sanidad, mis hermanos, pertenece a Dios y nosotros no podemos provocarla ni exigirla, sino solo pedirla. Y eso es lo que este hombre hace al final del versículo 40. Miren lo que él dice. Vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla. ¿Y qué fue lo que le dijo? Si quieres, puedes limpiarme. Este hombre, ¿qué conocimiento él tenía, hermanos? No sabemos. No sabemos si esto era un hombre que había sido a lo mejor instruido en la ley de Dios. ¿Cuántos años este hombre de leproso? No lo sabemos. Si llevaba muchos años de leproso, eso significa que él no podía entrar en una sinagoga a recibir la instrucción bíblica del Antiguo Testamento. Pero este hombre reconoce la sujeción divina a la voluntad de Dios, hermanos. Él se acerca donde Jesús y le dice, mira, yo he escuchado que tú has hecho todos estos milagros, estas sanidades. Yo estoy confiando en que tú tienes el poder también para sanarme a mí, pero yo no estoy muy seguro si tú quieres. Yo sé que tú puedes y tienes el poder para hacerlo, pero yo no estoy muy seguro si tú quieres, mis hermanos. ¿Por qué este hombre está pensando de esta manera? ¿Cuántas veces él había sido rechazado por aquellos que se encontraban a su alrededor? ¿Cuántas veces? Él había a lo mejor buscado un acto de misericordia y de compasión y no lo había recibido todo el tiempo desprecio y rechazo. En la mente de este hombre está lo más probable la misma reacción que había tenido anteriormente por medio de un sumo sacerdote o de un sacerdote del templo o de un escriba o de un rabí o de cualquier judío que vivía en Israel. Por eso él va ante Jesús reconociendo que él tiene el poder para hacerlo, pero a lo mejor dudando si la voluntad de Jesús era sanarlo, mis hermanos. Este hombre reconoce que él no tenía ningún mérito personal que obligara a Jesús a tener que contestar su pedido. ¿Se acuerdan que en la exposición de la semana pasada vimos que Jesús se levanta muy temprano de madrugada a orar? ¿Y qué están haciendo las multitudes? Esperándolo frente a la puerta de uno de sus discípulos.
¿Y qué le dice Jesús a sus discípulos cuando sus discípulos vienen buscándolo? Él les presta atención a sus discípulos a la petición que le están haciendo, porque ¿qué es lo que le dice Pedro? Señor, todos te están buscando, regrésate de nuevo a nuestra casa para que puedas sanar a todas estas personas que están ahí. Y sin embargo, ¿qué Jesús les dice? Necesito que vayamos a las ciudades vecinas a predicar el evangelio del reino. Ya yo lo que tenía que hacer lo hice. Y este hombre, lo más probable, hermano, no sabemos, a lo mejor escuchó este relato de que Jesús dejó una multitud enferma esperando en la casa de uno de sus discípulos y él no sabe con qué va a esperar. Él no sabe a qué atenerse, él no sabe si Jesús va a hacerle lo mismo que le hizo a la otra multitud, hermano. Pero hay una diferencia, es que las multitudes solamente querían algo de Jesús. Este hombre, hermano, reconoció en humildad y en adoración algo que las demás multitudes no habían reconocido. Este hombre, hermano, identifica a Jesús con la palabra Señor, como vemos ahí en el pasaje de Mateo capítulo 8. Y esta palabra Señor viene del griego que se llama Kyrios, la cual significa, escuche bien lo que significa Kyrios, porque esto es lo que este leproso está confesando con su boca cuando se encuentra con Jesús. La palabra Kyrios significa, tú eres dueño y amo de mi vida. Eso es lo que este hombre está reconociendo y confesando delante de Jesús y delante de esta multitud. Este hombre leproso tenía un entendimiento, no sabemos cuánto, pero tenía un entendimiento de la divinidad de Jesús y su autoridad sobre todas las cosas. Por eso lo reconoce como el Kyrios, el Señor de mi vida. Por eso se postra ante él y lo adora. Él sabía que Jesús tenía el poder para sanarle. Lo que sí dudaba era si Jesús quería sanarlo. Él no estaba muy seguro, mis hermanos. Y eso pasa muchas veces aún entre personas que son creyentes. Inclusive entre muchos que han reconocido a Jesús como el Señor de sus vidas. ¿Cuántas veces nosotros vamos en oración ante el Señor, reconociendo que Él es el Señor de nuestras vidas, sabiendo que Él tiene la autoridad y el poder para hacerlo, pero vamos con la misma duda? Señor, yo sé que tú puedes, pero yo no sé si tú quieras. Esa era la condición y la actitud con la que este leproso iba, mis hermanos. Y nosotros podríamos describir este relato de la siguiente manera. Esto que yo les voy a compartir no está en el texto bíblico, pero yo trato de, cuando yo veo a estos personajes, tratar de entrar de alguna manera en la cabeza de estos personajes para entender lo que estaba pasando por sus mentes y sus corazones, hermanos. Y basado en lo que él acaba de confesar aquí, podríamos decir que en su mente, antes de expresar estas palabras, podríamos decir que él estaría pensando de la siguiente manera: oh Señor Jesús, yo soy un hombre que no tiene ninguna esperanza. Mi vida es peor de los que ya están muertos. Porque los que están muertos ya están descansando, ¿verdad? En el caso de los que son creyentes. Mi vida es peor que la de los que ya están muertos, porque él literalmente era un walking dead. Literalmente era un muerto caminando en vida, mis hermanos. Tengo que caminar día tras día solo, mientras mi piel se pudre y mis huesos se desintegran. Vivo mis días bajo el desprecio de la sociedad y el rechazo de cualquier vida religiosa. No puedo entrar al templo a presentar mis sacrificios por mis pecados. Miren qué angustia la de este hombre, mis hermanos. No podía obtener expiación por sus pecados porque no podía entrar al templo, hermano. No podía presentar sacrificios delante del sacerdote. No solamente estaba grave físicamente, sino que espiritualmente, hermanos, iba rumbo a la condenación. No puedo entrar al templo al presentar mis sacrificios por mis pecados. Me encuentro en un total estado de condenación y separación de Dios. Ante esta realidad me humillo ante ti, porque según lo que he escuchado y lo que conozco acerca del Mesías que habría de venir, me parece que tú eres ese Mesías, y es por eso que te reconozco como Señor. En tus manos está mi vida y mi condición. Ten misericordia de mí. El escritor de este evangelio escribe en el versículo 40, vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Porque eso fue lo más probable el autor escuchó acerca de lo que dijo el leproso. Pero imaginémonos
la angustia mental que está pasando por la mente de este hombre. Porque a lo mejor él solamente sí dijo, si quieres puedes limpiarme, pero lo que acabamos de leer era la realidad de su vida y era lo que consumía sus pensamientos, mis hermanos. La razón fundamental por la cual este leproso se acerca a Jesús es para que Jesús, escuche bien, le pueda devolver su estado original de persona capaz de purificarse para tener acceso a una relación adecuada con la sociedad y con Dios. Esto era lo que este hombre deseaba de este milagro, mis hermanos. Él deseaba poder incorporarse nuevamente a la sociedad. Él deseaba nuevamente poder incorporarse a una vida familiar normal y sana. Pero sobre todas las cosas, como judío, él quería integrarse nuevamente a la vida religiosa de su pueblo. Él quería poder adorar a Dios, hermanos, juntamente con todos sus hermanos judíos. Y no podía. Esa es la razón fundamental por la cual este hombre leproso se acerca a Jesús. Así que vimos cuál es la actitud de este hombre ahí en el versículo 40, pero yo quiero que veamos, mis hermanos, la simpatía y la compasión que Jesús tuvo ante esta petición. Y eso lo vemos ahí en el versículo 41 al 42. Miren cómo Jesús reacciona ante esta petición de este hombre leproso. Y dice el versículo 41 y 42, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano. Ay, Dios mío, extender la mano, hermano, frente a un leproso. Los leprosos no se podían tocar. Toda la multitud, yo estoy casi seguro que mientras este hombre se va acercando donde está Jesús, usted puede tenerlo en su mente claro que las multitudes, hermano, hicieron y se distanciaron. Aún los que estaban enfermos, a lo mejor buscando a Jesús, dijeron, este está en peor condición que nosotros, ábranle paso. Y Jesús teniendo misericordia de él, hermanos. En el griego se utiliza una palabra aquí que denota, no solamente, porque a veces nosotros vemos la misericordia como un acto muy solemne y como de una actitud de compasión como con tristeza, ¿verdad? Casi siempre cuando hablamos de misericordia y compasión, pensamos en que uno dice, ay bendito, qué situación complicada. Eso es verdad, eso es parte de la misericordia y la compasión. Pero el término que se utiliza aquí, hermanos, en el griego muestra una actitud de coraje. Pero no coraje que Jesús tuviera ante el leproso, sino coraje por la condición en la que se encontraba el leproso. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y responde la pregunta de este hombre leproso y le dice, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio, mis hermanos. Aquí sucede algo que ningún otro sacerdote y ningún sumo sacerdote hubiese podido hacer. Porque ¿cuál era la instrucción bíblica de acuerdo al libro de Levítico? Que lo vamos a ver más adelante, hermanos. Un leproso no podía llegar donde el sumo sacerdote para que el sumo sacerdote verificara su situación. Esta persona tenía que haber experimentado ya la sanidad y venir sano ante el sumo sacerdote para luego entonces ser verificado. Sin embargo, hermano, Jesús hace algo que ningún otro sumo sacerdote hubiese hecho. Jesús, en su función de sumo sacerdote, extiende su mano y toca a este hombre leproso. Para nosotros a lo mejor es un poquito difícil de entenderlo porque no crecimos en este sistema del judaísmo, pero desde la perspectiva del judaísmo del siglo del siglo I, Jesús tenía todo el derecho de estar molesto con la manera en que este leproso se acercó donde él. De acuerdo a la ley de Levíticos 13 y 14, Jesús tenía todo el derecho de estar molesto ante la realidad que este hombre leproso se acercó a él. No solamente porque a lo mejor Jesús se hubiese infectado, sino porque hubiese infectado también a todos los que estaban alrededor. Este hombre leproso había hecho caso omiso a las leyes de salud pública y las limitaciones de la ley ceremonial. Y aún así, habiendo hecho todo esto y habiendo roto todas las leyes posibles acerca de los leprosos, el texto dice que Jesús tuvo misericordia de él, mis hermanos. Jesús no se enojó, al contrario, él tuvo misericordia. Y esta es la parte que más me llama la atención de esto.
Jesús simpatizó con la situación difícil de este hombre. Él sintió la agonía y el rechazo que este hombre vivía día tras día. Miren lo que dice Levíticos capítulo 5, versículo 3, acerca de qué era lo que pasaba si alguien tocaba a un leproso. Levíticos capítulo 5, versículo 3. Si usted quiere saber más acerca de esta condición de la lepra y de la ley ceremonial, yo le sugiero que usted lea el libro de Levíticos. Miren lo que dice Levíticos 5:3 acerca de qué pasaba con aquel que tocaba a un leproso. Dice, si alguien toca alguna impureza humana, la lepra era considerada también, entre muchas impurezas, era considerada también una impureza. Si alguien toca alguna impureza humana, cualquier cosa que lo pueda dejar impuro, pero no se dé cuenta en esos momentos, si después se da cuenta, será culpable. O sea que no solamente si tú intencionalmente tocas a alguien que padecía de una lepra, eras considerado culpable ante la ley de Dios, sino que por casualidad o por error, un leproso iba caminando al lado tuyo y no gritaba inmundo, inmundo, y el leproso tocaba a una persona que no tenía la lepra y esa persona no se hubiese dado cuenta que había sido tocado por un leproso, en el momento en que supiera que había sido tocado por un leproso, era considerado inmundo y era considerado culpable, hermano, ante la ley ceremonial. Estaba complicada la situación. Estaba complicada la situación, mis hermanos. Y Jesús deliberadamente e intencionalmente toca a este hombre. Al final todo esto le va a hacer un poquito más de sentido, mis hermanos, porque esto guarda una relación muy grande con nuestra condición de pecado. Y de la misma manera en que Jesús se identificó y tuvo compasión y se relacionó con este hombre leproso en su culpabilidad por haber roto la ley de Dios, Jesús también con nosotros, hermanos, se identifica en nuestro pecado. Y aunque Él no es culpable por nuestros pecados, Él tomó en sí nuestra culpabilidad. La compasión y misericordia de Jesús fue tal que Él estuvo dispuesto ante una multitud que lo estaba observando a tocar la impureza del leproso y juntamente con el leproso identificarse con la culpa de haber violado la ley ceremonial de la ley de Dios. Y eso es exactamente, hermano, lo que Jesús hace por nosotros en su obra. Él se identifica con nuestra culpabilidad y con nuestro pecado. Y Él toma en sí nuestra impureza. De la misma manera en que Él tomó en sí la impureza de este hombre, Jesús, hermano, también toma la impureza de todos los pecadores. Jesús pudo simplemente haber hablado, porque miren cómo Él dice el texto. Así que Él hubo hablado y al instante la lepra se fue de aquel. Jesús pudo simplemente haberle dicho, no te me acerques. Yo tengo el poder para simplemente decir con mi boca, sé sano. Lo hizo en otras ocasiones, pero en esta ocasión Él no solamente habló, sino que Él tocó a este hombre que se encontraba con lepra, mis hermanos. Jesús dio la orden, pero también tocó Jesús dio la orden verbalmente, pero también tocó la lepra de este hombre. ¿Cuántos años habrían pasado sin que este hombre hubiese sentido el tacto físico de otro humano hacia él? Nosotros los humanos, hermanos, somos hechos para estar en compañerismo con otra persona, ¿verdad? En el caso del matrimonio. Nosotros necesitamos, hermanos, relacionarnos con otras personas. Nosotros necesitamos sentir el toque de otra persona, hermano. Cuando lloramos, cuando reímos, cuando cantamos, cuando estamos en momentos de angustia, somos personas relacionales. ¿Cuánto tiempo habría pasado que este hombre no podía experimentar estos sentimientos en su vida y estas emociones? Y ahora viene Jesús de una manera misericordiosa y toca a este hombre, mis hermanos. Este hombre no solamente está recibiendo una sanación física, sino que también está recibiendo de parte de Jesús, hermano, una sanidad emocional en su vida, una necesidad emocional que este hombre tenía al Jesús tocarlo. En vez de rechazarlo como hubiese hecho cualquier otro sumo sacerdote, Jesús lo toca. Jesús responde ante la pregunta y petición del leproso con una declaración contundente que vemos ahí en el versículo 42.
Versículo 41, perdón. Dice, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y esto revela, mis hermanos, la actitud de Jesús cuando las personas vienen a él reconociendo su condición y su necesidad. Miren lo que dice en Juan 6:37. Miren lo que dice en Juan 6:37. Nosotros vemos que Jesús siempre tenía una actitud de recibir a aquellos que venían ante él con una actitud correcta. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Hay una promesa en la actitud de Jesús de recibir a todos aquellos que vienen a él, hermanos, con la actitud correcta. Y este leproso vino con la actitud correcta. Él vino con una actitud de humillación, vino con una actitud de adoración, vino con una actitud de sujeción a la soberanía de Jesús. Y en Mateo 11:28 hay otra promesa de parte de Jesús, cuando él dice ahí en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este leproso por fin, después de tantos años, pudo experimentar ahora en su vida, mis hermanos, un descanso ante la condición en que él estaba viviendo. Pero dice el texto que inmediatamente este hombre fue sano. Lo vemos ahí al final del versículo 42. Dice, y así que él hubo hablado, y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Inmediatamente, mis hermanos, ante los ojos de Jesús, los discípulos y la multitud, el cuerpo de este hombre fue restaurado completamente. ¿Usted se imagina ese milagro? Un hombre que se le están cayendo los pedazos de piel, de oreja, de pelo, de todo. Este hombre es restaurado instantáneamente frente a la vista de Jesús y de la multitud que está ahí. Imagínense el impacto que está teniendo esto en esa multitud. Ellos nunca habían visto cosas semejantes. Ellos habían visto a lo mejor personas que tenían lepra y a lo mejor se pasaban unos pañitos con algunos tratamientos que habían en aquella época para tratar su condición. Pero ver un hombre, hermano, transformado literalmente frente a sus ojos ante la condición que se encontraba. Este hombre experimentó lo que podríamos llamar una limpieza total. Y vamos a ver por qué este hombre experimentó una limpieza total. Porque aquí él está experimentando una limpieza física. Pero vamos a ver, hermano, las instrucciones que Jesús le da a este hombre para que él pueda entonces experimentar una limpieza espiritual. Los milagros de Dios, hermano, son milagros completos. Este hombre no fue sanado solamente de la cintura para arriba o de la cintura para abajo. Este hombre experimentó una limpieza total física. Pero hay un doble mandato que Jesús le da a este hombre una vez este hombre recibe la sanidad. Y eso lo vemos ahí en los versículos 43 y 44. Hay un doble mandato específico. Jesús es claro cuando él habla, hermano. Nosotros somos los que queremos reinterpretar sus palabras. Pero Jesús es claro cuando él da una instrucción. Y él le da dos instrucciones claras a este hombre. Dice ahí en el versículo 43, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Así que lo primero que vemos aquí es que nuevamente Jesús no pretende llamar la atención más allá de lo que él ya la ha llamado. Porque anteriormente habíamos visto, hermano, que las multitudes comenzaban a decir públicamente lo que estaba pasando. Inclusive los que habían sido libertados de estar endemoniados querían publicar quién era Jesús y qué era lo que él estaba haciendo. Él deseaba que este milagro de sanidad se quedara dentro de aquellos que fueron testigos de él. Su ministerio en las afueras de Jerusalén estaba por terminar y él no quería llamar la atención de los líderes religiosos y políticos que se encontraban en el centro de la vida de Jerusalén. Recordemos que todavía Jesús está trabajando en las afueras
del pueblo de Jerusalén. Todavía él no ha entrado al pueblo de Jerusalén. Él está trabajando en las afueras. Y él no desea llamar la atención de los que están dentro de Jerusalén todavía. Su tiempo para entrar a Jerusalén todavía no había llegado. Y es por eso que él le dice a este hombre, le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie. No vayas corriendo a decir lo que has experimentado, porque cuando sus familiares lo vieran, ¿qué era lo que automáticamente tú crees que iba a pasar? Pues él iba a decir, allá en las afueras en el desierto, un hombre llamado Jesús hizo esta sanidad y este milagro sobre mi vida. Jesús no estaba llamando la atención a él, mis hermanos. No sabemos si este es el primer leproso que Jesús haya sanado, pero según el relato bíblico es posible que sí, este haya sido el primer leproso público que el Señor Jesucristo sanó. Esto era un evento sobrenatural que había sucedido. Cristo sabía muy claro de antemano lo que pasaría cuando Él llegara a Jerusalén y la reacción que tendrían los que vivían dentro de las murallas de Jerusalén. Su tiempo todavía no había llegado. Pero en segundo lugar, nosotros vemos que es muy importante recordar que Jesús no vino a abolir la ley o a romperla, ya que si Él hacía eso se convertía en un transgresor. Por eso Jesús le dice en el versículo 44, mira, no digas nada a nadie, sino ve y haz ¿qué? Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Jesús le dice al hombre leproso que vaya y haga exactamente lo que la ley de purificación ordenaba en los casos de la lepra. ¿Y qué era lo que la ley de purificación ordenaba? Bueno, acompáñeme a Levíticos capítulo 14, versículos 1 al 8. Levíticos 14, versículos 1 al 8. El capítulo es muy extenso, yo solamente me voy a concentrar en los primeros 8 versículos. Lo demás usted lo puede leer en su casa, porque había todo un procedimiento que este leproso o cualquier leproso tenía que seguir. Pero miren lo que dice los versículos 1 al 8 de Levíticos capítulo 14. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. En otras palabras, cuando la persona leprosa, si es que alcanza la sanidad completa ante su situación, si es que fuere limpiado, esto será lo que va a hacer. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Fíjese que el leproso no podía entrar al campamento para ser inspeccionado por el sacerdote. El sacerdote tenía que salir fuera del campamento a examinar la condición física de esta persona que reclamaba haber sido limpia de la lepra. Y sigue diciendo el versículo, este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. ¿Por qué el sacerdote está haciendo esto? Porque el hombre leproso no puede por su propia iniciativa venir ante el sacerdote con un sacrificio, mis hermanos. Él no podía, no tenía dinero, no tenía cómo comprarlo, hermanos. Nadie le iba a vender. Si la gente conocía que este era el hombre leproso, nadie le iba a vender nada. Este hombre llega ante el sacerdote y el sacerdote es el que tiene que proveer el sacrificio, mis hermanos, que se va a llevar a cabo para la purificación de este hombre. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas. Mire bien ese número, 2 avecillas vivas, 2 pajaritos, 2 palomas o 2 tipos de pájaros pequeños. Vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos
y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de sus tiendas 7 días, mis hermanos. Así que aquí nosotros aprendemos de una manera simbólica la verdad en cuanto a nuestra limpieza espiritual. Y esto es lo que se conoce en el mundo de la teología como la tipología. Todo lo que usted lee en el libro de Levítico completo es una tipología de la obra de Cristo en la cruz. Cada una de las ceremonias que se llevan a cabo en el libro de Levítico representan de una manera u otra la obra que Jesús haría, no solamente como cordero sacrificado, sino también como sacerdote en favor de su pueblo. Como comenta Wiersbe, la ceremonia descrita en Levíticos 14 representa un cuadro que simboliza la obra de la redención. Las 2 aves, ¿recuerdan que leímos que habían 2 aves que el sacerdote tenía que presentar? Las 2 aves representan 2 aspectos diferentes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Representan su encarnación y su muerte a través del ave que se ponía en un recipiente y se mataba. Pero también representa, hermano, su resurrección y su ascensión en el ave que se empapaba con sangre y se dejaba libre. Todo eso es un cuadro, hermanos, un tipo de la obra que Cristo llevaría a cabo en un futuro. Todo el libro de Levíticos apunta a la persona y a la obra de Cristo. Rociar la sangre sobre el leproso, lo que mandaba la ley, equivale a la aplicación de la muerte de Cristo a uno mismo por medio de la fe. Lo que el sacerdote en el libro de Levíticos 14 hizo por este hombre leproso o por cualquiera que estaba padeciendo de lepra es lo mismo que Cristo ha hecho por nosotros los pecadores, mis hermanos. Nosotros nos encontrábamos fuera del campamento, fuera del pueblo de Dios, mis hermanos, y el sumo sacerdote Cristo fue donde nosotros. Y nos vio y nos reconoció en la condición de pecado en la que nos encontraba. Y Él sabía que nosotros no teníamos para poder presentar un sacrificio por nuestros pecados, sino que Él mismo trajo su propia vida como el sacrificio por nuestros pecados. Para que a través de esa limpieza espiritual nosotros ahora pudiéramos ser parte del reino de Dios, hermano, y pudiéramos tener entrada al campamento y ser parte del pueblo de Dios. Este hombre, lamentablemente, no obedeció el mandato que Jesús le dio. ¿En qué sentido? En que él sí obedeció el mandato de ir donde el sacerdote para hacer cumplir la ley, pero él no obedeció el segundo mandato que Jesús le dio. Y es que en su emoción y en su alegría él comenzó a divulgar públicamente lo que había pasado y quién lo había limpiado de la lepra. Miren lo que dice el versículo 45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Imagínense el cuadro de este hombre llegando ante el sumo sacerdote. Bueno, número 1, no podía llegar directamente ante él. Tuvo que alguien decirle al sacerdote: mira, tenemos un leproso aquí en las afueras, ve y verifícalo. Y este hombre llega, el sacerdote llega y ve al leproso, y a lo mejor si lo conocía, el texto no dice, pero el tipo viene y le dice: yo era un hombre leproso, pero he recibido sanidad a través de un hombre llamado Jesús, que no solamente me ha sanado a mí, sino que lleva tiempo ofreciendo sanidad y haciendo milagros en todas las afueras de Jerusalén. Imagínense la sospecha que se está levantando en la mente de este sacerdote que está mirando a este hombre leproso, mi hermano. Entendemos la emoción de este hombre. Este hombre está emocionado por la sanidad que ha recibido, mis hermanos. Lo podemos comprender. Sigue siendo una desobediencia, pero lo podemos comprender. Está contento. ¿Cuántos años han pasado en su vida que él no ha podido disfrutar de lo que es una comunión con otros seres humanos y de poder recibir purificación por sus pecados, mis hermanos? Es desobediencia, pero entendemos la contentura de este hombre, mis hermanos. J.C. Ryle comenta acerca de esto y él dice: en todo esto encontramos una lección de profunda importancia, por muy difícil que resulte utilizarla correctamente. La Biblia está llena de paradojas. Está claro que algunas veces nuestro Señor desea que trabajemos para Él tranquila y silenciosamente, y no tanto que atraigamos la atención del público por medio del entusiasmo ruidoso.
Esto era lo que Jesús quería de este hombre. Está bien, recibiste una cosa sobrenatural sobre tu vida, pero ahora no te vayas por ahí haciendo mucho ruido. Recíbela, alégrate, haz lo que tienes que hacer para cumplir la ley, porque todavía Cristo no ha muerto, hermanos. Todavía la ley ceremonial se seguía llevando a cabo. Jesús no estaba tratando de llamar la atención. Esto era el milagro perfecto para que en Jerusalén salieran todos corriendo a ver qué era lo que Jesús estaba haciendo. Pero Jesús quería mantenerse todavía con un bajo perfil antes de su llegada triunfal a Jerusalén. ¿Y qué nosotros podemos concluir, hermanos, de esta lección del leproso? ¿Qué conclusión y aplicación nosotros podemos llegar? Y es que hay una horrible enfermedad del alma que está arraigada en nuestra naturaleza misma y se adhiere a nuestros huesos y tuétanos con una tremenda fuerza. Y esta enfermedad se llama la lepra del pecado. Y esa lepra, los que no están en Cristo la viven día tras día. De la misma manera que este hombre leproso no podía tener comunión con Dios a causa de su condición, hermano, el pecado y la lepra del pecado en el ser humano hace exactamente lo mismo que la lepra física causaba en aquellos que la tenían. Mantiene a la persona alejada de la presencia y de una relación con Dios. El mismo Dios, hermano, en el profeta Isaías dice: sus pecados han hecho división entre ustedes y yo. Sus iniquidades los han alejado de mí. Y todos los hombres que no están en Cristo, hermano, experimentan esta lepra del pecado en sus vidas. Están alejados de Dios. Están contaminados totalmente por el pecado, mis hermanos. Como la lepra, se trata de una enfermedad profundamente arraigada en nosotros que infecta cada una de nuestra naturaleza, afecta nuestro corazón, afecta nuestra voluntad, afecta nuestra conciencia, afecta nuestro entendimiento, memoria y emociones. La lepra corrompía todos los órganos del ser humano. El pecado corrompe de la misma manera todos los elementos de una persona, hermano. La manera en que piensa, la manera en que decide, la manera en que siente está contaminada totalmente por el pecado, de la misma manera que la lepra contamina la vida física de una persona. Como la lepra, de esa misma manera el pecado nos hace repugnantes y abominables, inadecuados para la comunión con Dios y para la gloria del cielo. De la misma manera que la lepra es incurable, hermanos, para cualquier médico terrenal y de forma lenta pero seguro nos conduce a la muerte segura. El pecado y la lepra del pecado en el ser humano que no ha sido limpiado por medio de la sangre de Cristo también va rumbo a la muerte eterna y a la condenación eterna. Miren cómo dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, cómo el pecado afecta cada una de las áreas del ser humano. Esto es un cuadro forense de la condición pecaminosa del hombre. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Y ya estamos casi concluyendo, mis hermanos. Si usted quiere saber cómo Dios piensa y ve al hombre que no está en Cristo, aquí está la mejor descripción. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Miren lo que dice. Como está escrito, mire bien la lista, porque en esta condición nos encontramos todos nosotros antes de haber sido redimidos por Cristo. Miren lo que dice. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la condición de aquellos que todavía están infectados con la lepra del pecado en sus vidas. Su vocabulario, su manera de pensar, su manera de sentir está podrida. Y van caminando por la vida como un leproso. Un leproso que está infectado ya, todo su cuerpo infectado.
los pedazos de piel se le van cayendo y se va desintegrando. El hombre que no está en Cristo y que no ha sido limpiado por Cristo, hermano, vive de la misma manera. Vive caminando con todo su andamiaje de pecado podrido y se sigue cayendo en pedazos día tras día. La manera en que piensa, mis hermanos, la manera en que habla. Dice aquí el versículo que sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Así Dios ve, hermano, la condición de aquellos que están infectados por la lepra del pecado. Los ve como serpientes y los ve como víboras, porque ¿qué es lo que sale de sus bocas? ¿Cómo es su caminar? Su boca está llena de maldición y de amargura. Esto es una lepra peor que la lepra física, mis hermanos. Porque hay personas que se pueden ir muy sanos a la muerte, pero espiritualmente y por dentro están podridos por el pecado. Y necesitan experimentar una limpieza total en su vida, de la misma manera en que este hombre leproso la experimentó. Pero hay una promesa de parte del Señor. Qué hermoso, hermano, que Dios no simplemente nos describe nuestra condición y dice, pues mira, aquí te describo a ti, ¡pum!, ahí te dejo. Dios, hermano, ofrece una alternativa ante esta condición pecaminosa de nuestras vidas. Y concluyo con las palabras del profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18. Yo quiero que tú tomes estas palabras en esta tarde. Si tus pecados no han sido limpiados por Cristo y tú todavía te encuentras en la condición de lepra del pecado dentro de tu vida, escucha la voz de Dios en esta tarde que te dice lo siguiente. Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Él le hace un llamado al hombre que está infectado por la lepra del pecado y le dice, estemos a cuenta tú y yo. Yo me voy a acercar a ti, pero vamos a arreglar nuestra situación. Y eso es lo que Él ha hecho a través de Cristo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, mis hermanos. Este hombre le preguntó a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le responde, quiero, sé limpio. Y en esta tarde, si hubiera alguien con nosotros que se encuentra infectado por la lepra del pecado y todavía no ha encontrado reconciliación con Dios y todavía no ha sido limpio de sus pecados por medio de la obra que Cristo hizo en la cruz a favor de nuestros pecados, en esta tarde el Señor te responde de la misma manera y te dice, yo quiero, sé limpio. Pero como habíamos explicado en los versículos anteriores que hemos expuesto, hay un llamado de parte de Dios al pecador, y es que se arrepienta de sus pecados. Eso significa reconocer su condición de pecaminosidad, su lepra de pecado, y creer en el mensaje del Evangelio. Y ese es el llamado que Dios te hace en esta tarde si tú no has puesto tu confianza en Cristo. Que tú creas en Él para que puedas experimentar una limpieza total y completa en tu vida de la misma manera en que este hombre la experimentó. Este hombre no solamente experimentó una limpieza física, sino que también obtuvo una purificación por sus pecados. Y esa purificación de tus pecados solamente es encontrada en Cristo y en su obra en la cruz. Y esa oferta Él te la hace en esta tarde. Para que reconozcas tu condición, te arrepientas de tus pecados y creas en Él. No sigas creyendo en ti mismo. Oh, yo soy lo suficientemente bueno, Dios me va a aceptar en el reino de los cielos. Te vas a llevar una sorpresita. Solamente a través de Cristo es que hay salvación. Solamente a través de Cristo es que hay perdón por los pecados. Oremos. Señor, te damos gracias por nuevamente poder predicar tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tu palabra entre en los corazones que la necesitan, Señor. Que tú hagas una obra de regeneración en aquellos que a lo mejor se encuentran muertos espiritualmente, separados de ti por causa de la lepra del pecado en sus vidas. Que tú hagas una limpieza total, una regeneración, un nuevo nacimiento en ellos para que ellos puedan venir a ti en arrepentimiento y fe. Y Señor, y aquellos que por tu gracia y por tu misericordia, tú viniste donde nosotros cuando no te estábamos buscando, hiciste una obra de salvación y de limpieza en nuestras vidas, nosotros te damos gracias
por tu misericordia para con nuestras vidas, porque has mostrado la misma misericordia que mostraste con este hombre leproso, la has mostrado también sobre nuestras vidas y nos has limpiado de nuestra pecaminosidad, Señor. Por eso te adoramos y te alabamos en esta tarde, porque no éramos parte de la congregación de tu pueblo, pero gracias a la obra en la cruz, ahora somos pueblo de Dios. Ayúdanos, Señor, a comprender cada día más y tu palabra, que podamos ver la vida de nuestro Señor Jesucristo como un ejemplo poderoso de redención en nuestras vidas y a favor nuestro, Señor. Y que tu palabra pueda seguir corriendo, Señor, a través de este púlpito, predicando tu evangelio, el único mensaje que puede salvar, Señor. Y que tú cambies los corazones de piedra y pongas corazones de carne para que puedan recibir tu palabra, Señor. Oramos, Señor, para que tú salves en medio nuestro. Oramos para que tu pueblo pueda crecer espiritualmente y pueda encontrar santificación en tu palabra, Señor. Y esa es mi humilde oración como pastor de esta congregación. No queremos fama, no queremos reconocimiento, no queremos riquezas. Queremos, Señor, tu bendición sobre esta comunidad, trayendo salvación sobre aquel que la necesita. Y que tú nos permitas ser un instrumento en tus manos para poder comunicar este mensaje del evangelio que tiene el poder para salvar, para sanar completamente la condición espiritual en que se encuentra el hombre, Señor. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús.